Buenas noches, bienvenidos una semana más a vuestro Zacatrus Lúdico. Esta semana, como siempre, tenemos el resumen de lo probado la semana pasada, que bueno, no ha estado mal. Tenemos los kilómetro cero, no muchos la verdad, y por supuesto tenemos las novedades de esta semana, que son unas cuantas, y además se nos ha quedado alguna por ahí perdida. Así que sin más, arrancamos. Bueno, pues aquí estoy con lo probado esta semana, que hay un poquito de todo. Empiezo por este lado, Dulces Sueños, un juego que es realmente un juego familiar, con toque que podéis jugar con niños, vamos, un toquecito infantil iba a decir, y que realmente nos mete al mundo de las ovejas estas que contamos saltando vallas. Un juego muy divertido donde tendremos que gestionar nuestra mano para optimizar nuestros saltos, nuestras vueltas más bien, y para intentar pues ser los... digamos, los primeros, no los primeros, pero los que se despierten en el momento exacto antes de que la pesadilla nos persiga. Un juego que es muy visual y que su único problema, creo yo, es que ocupa demasiado para lo que es. Podría haber sido una cajita más pequeña, pero es verdad que viene con una cuna estupenda. Es un juego que le podéis sacar a todo el mundo, que tiene un modo solitario, que escala bien. Me parece un juego divertido, pero por supuesto de corte familiar, que a veces estos juegos de caja tan grande nos puede dar la impresión de que son juegos como más de jugón, por así decir. Y no, este es un juego familiar bastante chulo. Por otro lado, Arsenic, este juego, bueno, Tea Scones and Arsenic, este juego que nos lleva a comer pastas envenenadas, a ver quién es el que aguanta más para obtener una herencia. Es un juego party muy divertido que obviamente gana enteros cuanto más gente juegue. Tiene un abanico, bueno, pues, digamos muy amplio, que gasta muchos jugadores, pero lo suyo es jugar arriba, 7, 8 jugadores sería lo propio. El juego viene en una lata muy chula, es una lata como... no sé, como que da mucho el pego de lata de galletas, y que realmente las propias fichas sí que parecen galletas de verdad. Tiene algunas reglas opcionales, que ya os decía, pues la regla de cucharilla, por ejemplo, algunas galletas especiales que animan un poco la cosa, pero para empezar podemos empezar con las normas básicas, y también un juego para sacarle a todo el mundo sin mucho problema. Pero por supuesto es un juego party, necesitamos pues un grupo grande de gente para poder pasarlo bien con este Tea Scones and Arsenic, a ver quién come más pastas envenenadas. Y justo en el otro extremo tenemos este Maquis, un juego solitario. Un juego de Melmac que nos tiene acostumbrados a grandes juegos en solitarios, con buena calidad. Es un juego, a mí personalmente no me agrada mucho este estilo de juegos, ya lo sabéis, pero es el típico juego solitario de Melmac realmente, el típico juego de estrujarnos el coco. Nos lleva temáticamente a la Francia ocupada, tendremos que resistir a los nazis y tenemos pues una serie de agentes que podemos utilizar, de simpatizantes, para movernos e ir realizando misiones. Hay misiones de varios tipos, incluso tenemos unas cartas grandes para misiones más complicadas, y tendremos que ir pues optimizando nuestras acciones, los recursos que vamos consiguiendo para poder resolver esas acciones antes de que todos los patrulleros que están por ahí nos pillen. Es un juego que nos hará dar muchas vueltas al coco, que realmente nos mete a saco, nos hace olvidarnos de todo lo que está alrededor, y aunque es un juego solitario, es lo que es, un juego para uno, podéis jugar si queréis 2, 3 incluso, diría yo, colaborativamente, tomando decisiones. Pero bueno, que lo suyo es un juego, pues eso, solitario. Aquí tenemos Happy City, otro de estos juegos que es familiar, que nos invita a construir una ciudad, pero de manera sencilla. Ya sabéis que estos juegos de construcción de ciudades, de construcción de civilizaciones en algunos casos, esto es más breve por supuesto, los tenemos de dos tipos básicamente. Los que son muy familiares, como este Happy City, por ejemplo, Little Town, alguno más de estos que hay por ahí, que intenta pues hacernos construir una ciudad de manera sencilla para que llegue un abanico de público muy grande. Este es de ese tipo. Y luego tenemos otros mucho más duros, mucho más profundos, que nos hacen gestionar mucho más. Bueno, pues este juego, Happy City, de manera muy sencillita nos hace construir nuestra ciudad de 2 a 5 jugadores, escala bien, partidas rápidas. Su única pega para mí son que las cartas son muy pequeñitas. Es verdad que ocupa menos en el tablero, que la caja ocupa menos, pero bueno, a mí ya sabéis que me gustan las cartas grandes. Pero bueno, tiene unas ilustraciones chulas, unas reglas sencillas para sacarle a todo el mundo sin ningún problema, y bueno, creo que es un juego que merece la pena ser probado, porque es de estos típicos de tener en el armario y que de verdad funciona bien. Y nos vamos a los dos más duretes. Por un lado, Crónicas de Abel. Este es un juego que da la impresión de ser un juego como narrativo y demás, y no lo es tanto. Esto es más bien como una casi defensa del castillo, diría yo. Me recuerda bastante a Leyendas de Andor, pero incluso con un poquito menos de narratividad, porque aunque sí que tiene una pátina narrativa interesante, bueno, es más bien temática, nos mete en el mundo de Abel, tenemos unas losetas que explorar, que son
iba a decir, son siempre las mismas, pero bueno, varían según el número de jugadores y estarán colocadas en maneras distintas, pero no tiene una parte narrativa, no tiene un libro de narración ni unos eventos, simplemente nos vamos moviendo por las losetas, vamos consiguiendo pues vencer enemigos a base de tirada de dados e intentar evitar que entren en el castillo según pasan los turnos. En el castillo, bueno, en este caso es en la fortaleza, que podemos fortificar y demás. El juego está muy bien, hay que decirlo, es divertido, es defensa de la torre, ya sabéis que no son mis juegos favoritos, nos mete mucho en la ambientación del mundo de Abel y realmente pues tiene un toquecito de suerte con los dados para los combates, más o menos como Leyendas de Andor, pero no es tan complicado, complicado de ganar, quiero decir, realmente es un juego asequible. Me ha gustado este Crónicas de Abel, dentro de que a mí no me gustan mucho los defensas de la torre, pero sí me parece un juego pues recomendable porque todo ese aspecto que tiene de temática le sienta muy bien, nos lleva a este mundo y además siendo colaborativo pues eso siempre me gusta, va de 1 a 4, por supuesto podéis jugar en solitario, como cualquier colaborativo, y tenemos pues varios niveles para intentar, pues de dificultad quiero decir, para intentar pues poner retos más grandes o más duros o más facilillos. Pero bueno, me parece una buena opción este Crónicas de Abel, pero que no os confundáis, vaya, que preguntabais quizá comparado pues con Wonderbook, nada que ver. Wonderbook sí que es un juego narrativo, un juego más de historia, de campaña y demás, este no, esto es un juego más mecánico. Y por último, Origins. Origins es otro de estos juegos de gestión más duretes, también va de 1 a 4, también tiene modo solitario. Es del autor de juegos como Nemesis, como bueno, lo diré, este griego, Lords of Hellas, que tiene unas mecánicas, bueno, es un autor, digamos, que hace unas mecánicas bastante, yo iba a decir durillas, no es que sean duras, son bastante pulidas, pero profundas. Incluso Lords of Hellas, por ejemplo, que tiene una pátina así de juego Ameritrash, no, es un Eurotrash si queréis, tiene una mecánica interesante de un poco de gestión y de colocación. Pues aquí igual con este Origins. Un juego que además tiene un toquecito que puede parecer de azar por los dados, pero realmente no lo es tanto. Gestionaremos un poco lo que podemos con estos recursos que tenemos, con estos dados. En fin, un poco lo que podemos esperar de un juego durete. Este juego sí que no se lo podéis sacar a todo el mundo, requiere pues una explicación, no es que sea difícil, pero requiere una explicación larga de qué hace cada cosa, dónde colocarse, etc. Así que bueno, un poco de ojo con él, pero realmente funciona muy bien. Es muy chulo el tema de las navecitas, que cada vez nos va costando más la acción, cada vez tenemos que poner un dado más potente. Está bien que tenemos un arconte especial, que es como un dado sin número, que es como muy bueno y además puede ir ganando colores. Está bien lo de las acciones bonificadas y luego además es un juego que es muy intuitivo, porque tiene todo con iconitos y son muy fáciles de entender. Tiene un poquito de todo, un poco de lucha entre jugadores, que realmente es muy suave, simplemente saber quién está delante en un marcador, pero nos hará ganar puntos, y es un juego bastante generoso en puntos, que a mí siempre me gusta, que estos juegos euros que van por puntos, pues sean generosos, y al final prefiero una partida que acabe en 300 puntos el que menos tiene, que una que acabe en 5 el que menos tiene. No sé, es psicológico, es una tontería, pero a mí me sienta mejor obtener muchos puntos, aunque luego pierda. Pero es, no sé, como que me gusta más. Así que otro juego que me parece muy interesante, muy recomendable, creo que se ha oído poco de él, ha pasado un poquito sin pena ni gloria y me parece una muy buena opción este Origins, los primeros constructores. Pues nada, esto es lo que hemos visto esta semana, pero como lo prometido es deuda. Ahora os voy a contar unas cosillas de unos juegos que teníamos ahí pendientes y que también habéis preguntado por ellos. Ahora vuelvo. Bueno, pues aquí están 3 juegos que se habían quedado un poquito ahí perdidos, quiero contaros un poquito de ellos, daros una pinceladilla para que sepáis un poco lo que hay. Por un lado, esta segunda edición de Great Western Trail. Vamos a ver. ¿Estamos ante el mismo juego? Respuesta rápida, sí. Respuesta lenta, no, con un pero. Esta segunda edición de Great Western Trail ha cambiado algunas cosas. Por un lado ha mejorado un poco los componentes, ha puesto unos mipes muy chulos con sombrero vaquero, que eso sí pierden un poquito la estabilidad, pero bueno, vaya, es visual simplemente. Ha cambiado los materiales, ha cambiado el inserto. El inserto que trae la cuna es muy chula, pero se hace un poco extraña. Yo siempre digo, por favor, cuando nos ponéis unas cunas como esta, que es una cuna muy buena, un papelito de dónde va cada cosa, ¿vale? Aquí parece que no es muy difícil entender dónde va cada cosa, pero si infundáis las cartas, por ejemplo, luego nos cabra todo muy bien, es un poco caótico dónde colocarlo. Lo que está claro es dónde van las moneditas y algunas fichas, pero bueno, es un poco extraño. Incluye unas bolsitas de terciopelo que también están bien, y bueno, en general, de componentes, como digo, unos tableros de doble capa, en general ha cambiado en componentes para bien o para muy bien. Alguna pifiada de estos componentes. Cuando jugamos menos de 4, el colocar unas losetas para modificar pues
pues la mano, por ejemplo, bueno, lo que cuestan las manos verdes y las manos negras, hay que colocarlas encima de un tablero estupendo que tienen los jugadores de doble capa para poner fichitas y que no se muevan, y nos elimina la doble capa. Es una cosa muy extraña, y alguna ficha más que hay en el tablero pues son un poco raras. Ha cambiado el tablero un poco, ha cambiado un poco el aspecto del tablero. Ahora las secciones de bosque vienen identificadas con un iconito, pero también es otra piciada, porque al poner la loseta encima perdemos el iconito de vista, ya no sabemos dónde está el bosque o no. Y diréis, bueno, se ve en el bosque, sí, pero este tablero es un poquito más difuminado, el dibujo, no sé, se ve un poquito peor para mi gusto, es muy chulo, pero se identifican un poquito peor las losetas o las casillas. Pero vamos a lo que realmente nos puede marcar diferencia al juego en sí. ¿Qué ha cambiado en Great Western Trail? Bueno, ha cambiado poquitas cosas mecánicamente. Tenemos un nuevo tipo de vacas que son los sementales. En este caso, pues son unas reses que van aumentando. Las podemos comprar baratas al principio con un valor 2 y cada vez que llegamos a Kansas, pues va subiendo, y entonces luego vale, no recuerdo el número exacto, luego vale 4, luego vale 8, entonces puede ir, va como mejorando, eso está bien. Pero sobre todo parece que han cambiado un poco los edificios, han modificado un poco los edificios, han puesto unas fichas de cambio de 2 cartas, que eso creo recordar que es nuevo. Algunos edificios nos dan estas fichas, de manera que hace que cambien un poco las acciones. Yo creo que se ha balanceado un poquito más el juego, sigue siendo el mismo grandísimo juego, pero ahora parece un poco mejor balanceado. Y luego en el tema estético además lo han hecho más inclusivo, que me parece estupendo, pero a veces choca. Aquí tenemos, no solo son los típicos vaqueros varones blancos, ¿no? Tenemos pues gente de otras razas, tenemos mujeres también un montón, lo cual está muy bien, de verdad que me parece estupendo, pero temáticamente me pega un poquito, me choca un poquito, teniendo en cuenta que estamos en la época del oeste y demás. Pero vaya, que sea bienvenido. Y poquito más, diría yo, poco cambio más tiene este Great Western Trail. Bueno, tiene el modo solitario, que bueno, no está mal, y ya. Quiero decir, realmente, si tenemos la primera edición de Great Western Trail, ¿merece la pena esta segunda edición? Es difícil de decir, diría que si os gusta mucho el juego, sí, tendréis un juego un poquito más pulido, un poquito más redondo y con mejores componentes. Si es un juego que jugáis de vez en cuando, os gusta, pero bueno, no os va a aportar tanto esta segunda edición como para cambiar la primera. Eso sí, vendrán ahora en breve pues nuevos juegos de este mundo de Great Western Trail, de Pifister, y obviamente tendrán este aspecto, pero vaya, fuera de ahí, poco más. Sigue siendo un grandísimo juego. Yo siempre he dicho que para mí el mejor juego de Pifister es Oh My Goods, que diréis, ese juego es una chorradilla, ya, pero es un juego que con muy poquito da muchísimo, y con sus expansiones da muchísimo más incluso. Y el segundo es para mí es este Great Western Trail. Creo que es un juego redondo en cuanto a la gestión, con cartas, con recursos, no, o sea, me parece estupendo. Hay otros que a veces, bueno, pasa con todos los autores, que se van como pisando a sí mismos y mezclan cosas. Pues por ejemplo el famoso Maracaibo, pues está bien, pero me gusta menos que este Great Western Trail. Y bueno, hay alguno más por ahí, que este nuevo Boon Lake que salía hace poco, lo mismo, tiene alguna reminiscencia a Great Western Trail, pero bueno, me gusta menos. Así que me parece un juegazo, ya lo era, y me parece una opción estupenda, pero que si tenéis la primera edición y no sois pues muy fanboys de esa primera edición, esta segunda no os va a aportar tanto. Si no, id a por él, que es un juegazo. Dune, un juego de conquista y diplomacia, que os decía que es una reimplementación de Dune que veíamos hace poco, del clásico Dune, que se reimplementaba también con el aspecto nuevo. Es verdad que tiene algunos cambios, ahora tiene menos casas, tiene una mezcla de casas, podemos ser Imperio y Harkonnen, Atreides y Fremen. Vale, ha cambiado un poquito, es cierto, el juego ha cambiado un poco, pero en esencia es el mismo juego. No esperéis mecánicas diferentes, no esperéis un juego más sencillo o más complejo, bueno, más complejo ya era difícil, no esperéis un juego más sencillo ni diferente, es el mismo. Es verdad que sí, está como pensado para menos jugadores, menos casas, y eso lo puede hacer un pelín más sencillo en cuanto al acercamiento. Solo hay 4 casas, tres casas, perdón, y algunas, no, 4. Atreides, Harkonnen, Imperio y Fremen, sí, 4. Algunas mezclas, se ha como aligerado un poco eso, pero mecánicamente, que es lo importante de este juego, no ha cambiado nada. En componentes tampoco ha cambiado nada, porque la última edición que teníamos de Dune ya era bastante buena. Así que bueno, en general es, si os gusta el aspecto de la nueva peli, adelante, si no, la otra edición pues también funciona bien. Tampoco es que esta nos aporte nada más allá. Y me voy al último, Bitoku. Este Bitoku, a ver, se me hace un poco difícil hablar de él, os cuento el porqué. Bitoku es un juego que ha llegado con muchísimo hype, que se agotó enseguida, que estamos esperando a que se reedite. Es un juego que tiene unos componentes de una calidad brutal. Es una caja, esta caja grande no tiene cuna, y al abrirlo está hasta arriba de cosas. Tiene un tablero de doble capa para poner unas losetillas.
a veces podemos pensar que es un poco prescindible, porque la doble capa es para poner losetas según el número de jugadores, y lo que cambia entre un número de jugadores y otro son los huecos para colocar trabajadores. De manera que eso se podía haber hecho en un tablero de capa simple. Tiene muchísimos componentes, entonces, bueno, es un juego arduo de preparar sobre todo, porque son muchísimas cosas en una mesa muy grande. No se lo podéis sacar a todo el mundo, ni de lejos, tiene como mucha chicha. Y luego está el tema del aspecto. Es un juego precioso visualmente, un juego que, si os gusta la temática oriental, a mí no, nada en absoluto, pero si os gusta, os entrará mucho por la vista, tiene unos meeples muy chulos, hay alguna cosa que patina un poco, hay como mucho invertido, un tablero estupendo, y luego vienen algunos meeples sin serigrafiar, cuando otros sí vienen serigrafiados, que parece que son como menos importantes. Pero ¿qué pasa con Bitoku mecánicamente? Pues que es bastante complejillo, es un juego que me da la impresión de que intenta mezclar varias mecánicas, un poquito de deck building, un poquito de gestión, un poquito de colocación, un poquito de tiento a la suerte, y para mí se queda un poco en el limbo ahí de no soy experto en nada, intento tocar todos los palos. Creo que este juego, que por supuesto, no me entendáis mal, me parece un buen juego, y muy recomendable si os gustan estos juegos de gestión, y además largos, duros, y darle mucho al coco, pero creo que está en la misma liga para mí que... no en la misma liga en cuanto a mecánicas, creo que está en el mismo lado que puede estar Las Ruinas Perdidas de Arnak, que puede estar, pues, para mí, Everdell, que puede estar Wingspan, juegos que creo que tienen como un hype excesivo. Creo que hay como un ¡guau, qué juegazo! Y bueno, está bien, ¿realmente es para tanto hype? Pues no lo sé. Como digo, depende de lo que busquéis. Si buscáis un juego que toque todos los palos de manera, pues, profunda, sí, es ese juego que necesitáis. Si queréis un juego más especializado en algo, quiero pues una creación de mazo, quiero una colocación de trabajadores, creo que no es la mejor opción. Si queréis un juego de gestión de cartas o de acciones, creo que Great Western Trail, por ejemplo, se centra más en lo que hace que tocar un poco todo. Pero bueno, vaya, que se ha agotado por algo será. Pero bueno, que para mí está en el mismo nivel, diría yo, que las Ruinas Perdidas de Arnak. Pues nada, estos tres juegos habían quedado ahí en el tintero. He esperado un poco porque quería pues darle un poco más de profundidad a las partidas de cada uno de ellos para poder comentar bien un poco lo que hay. Y visto todo esto, vamos a ver qué se marcha. Pues aquí estoy con los kilómetro cero. Como decía, esta semana son poquitos. Tenemos Ole Guacamole, Caninos, juego de perros y pizzas, Dune Traición, la timba de brujas, es decir, la timba de las brujas, se me va a la cabeza, timba de brujas, Juego de Tronos, Tierra de Nadie, Top 10, que buenas razones para hacer el ganso, y por último el más complejo de todos, de Artemis Project. Cualquiera de estos, ya sabéis, sellados, bueno, Ole Guacamole creo que no, en perfecto estado, espero que el lunes estén disponibles, y ahora vamos a ver ya qué llega. Bueno, pues aquí estoy con las novedades y esta semana, curiosamente, tenemos casi más expansiones que juegos. No es verdad, pero casi. Desde luego son más grandes. Empiezo por rol. Tenemos aquí el reinado del terror, las sombras de los mitos entre los horrores de la revolución. Aquí tenemos un nuevo suplemento para la llamada de Cthulhu séptima edición. Es una campaña que podemos jugar pues libremente. Ahí veis, bueno, viene digamos, a color, un montón de contenido para poder jugar más horas a nuestro juego de rol de Cthulhu, de terror favorito, esta llamada de Cthulhu, séptima edición. Y luego decía, tenemos expansiones y juegos. Voy a empezar por las expansiones, por algo que realmente no es una expansión, es una reedición de un juego, su tercera reedición ya, Patchwork. Después de Patchwork, sin contar ya Patchwork Doodle o Patchwork Express, teníamos Patchwork Halloween y ahora Patchwork San Valentín, que viene a cuento con la fecha. Para 2 jugadores, ya sabéis, en este caso nos cambian las mantas por bombones, dice aquí. Juego para 2 jugadores, 30 minutos, 8 años o más, una nueva versión de Patchwork, en este caso para San Valentín. Expansiones, por un lado, en carterita, tenemos más juegos de carterita aquí, de Salt & Pepper Games, en este caso es Tusi Musi, las expansiones, no es un juego independiente, sino las expansiones para Tusi Musi. Vienen 4 expansiones, de 1 a 4 jugadores, dice 30 minutos, 8 años o más, con un juego, como sabéis, con cartas. París, aquí tenemos Eiffel, esta expansión para el juego París, que trae, por lo que veo aquí detrás de momento, pues, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, bueno, veremos. Una expansión para el juego, ya veis, y que nos lleva de nuevo a París, a la ciudad de la luz.
Harry Potter Hogwarts Battle, el juego este de cartas, de building, pues aquí tenemos esta expansión, encantamientos y pociones, a ver si en breve nos llega el juego base, que se agota cada vez que llega, pero de momento aquí tenemos esta expansión que llega de 2 a 5 jugadores, permitiéndonos un jugador más, ya nos dice que no es un juego independiente, que necesitamos la caja base. Dominion, que continúa con su segunda edición, en este caso Dominion Renacimiento, segunda edición, una expansión nueva para Dominion, necesitamos también la caja base, 2-4 jugadores, 30 minutos, 14 años o más, y nos lleva pues al Renacimiento. Voy a ponerlo por aquí ya, porque si no esto se tapa. Una expansión esperada, Gloomhaven, Círculos Olvidados, una nueva caja para tener más mazmorras que visitar en Gloomhaven, otra expansión que necesita el juego base, dice un libro de escenarios de 68 páginas con más de 20 aventuras dinámicas, 1-4 jugadores, 30 minutos por jugador, 14 años, nuevas cosillas para Gloomhaven, Círculos Olvidados, que en breve esperamos que lleguen las pegatinas, ya hablaremos cuando lleguen. Y por último, en expansiones, este Bonfire, Árboles y Criaturas, una expansión para Bonfire, este juego que ya tiene algún tiempo, que es así como muy, bueno, muy de fantasía, y una nueva expansión, bueno, más bien una expansión que por supuesto requiere el juego base que nos trae Maldito Games. Y luego juegos nuevos que son realmente más chiquitillos todos, tenemos 2 juegos de carteritas, por un lado Estofado, 2-4 jugadores, 15 minutos, 8 años o más, y por otro lado Cosmonaves, otro así también pequeñito, un jugador, esto es un solitario, 30 minutos, 8 años o más, 2 juegos de cartera que sabéis que tienen sobre todo cartas, y los veremos. Un juego que cuando lo vi la primera vez, nos lo trae Maldito Games, me imaginé una caja del tamaño de Black Angel, se llama Tormenta Solar, y no, viene en una caja bastante chiquitita, un juego básicamente de cartas, veremos qué tal, dice de 1 a 4 jugadores, 10 años o más y 45 minutos, que para la caja chiquitita que es, parece bastante. Ordered Witch, un juego de brujas que veis aquí, de autor español, 6 años o más, de 2 a 5 jugadores, 15 minutos y básicamente parece un juego de cartas, veremos qué tal, nos lo trae Afro Games, a ver qué tal este Ordered Witch. Esto parece un VHS, pero no, es un juego, se llama Blockbuster, quizá algunos no sepáis lo que es un VHS. El party game de películas definitivo, los que somos muy mayores, si nos acordaremos, 12 años o más de 4 jugadores, nos dice, no pone tiempo, es un juego, por supuesto, de cine, de películas, de blockbusters. Fantasma Blitz, que viene con una edición de dados. Fantasma Blitz dados, aquí tenéis 8 años o más, de 2 a 8 jugadores, 20 minutos, y se ve por aquí lo clásico de Fantasma Blitz. El fantasma, el libro, la botella, el ratón, etc. Un juego más chiquitillo, bueno, más chiquitillo, al final el tamaño es parecido, pero un juego de dados siempre parece como más recogido. Tenemos aquí este Mente Vacuna, una caja que viene con terciopelo negro, es curioso, dice piensa como el rebaño, y que nos pone más de 10 años y de 4 a 20 jugadores. Desde luego tenemos un abanico muy grande con este Mente Vacuna. Y el último, y creo que el más duro, Do It Games nos trae The King is Dead, ya te lo teníamos la semana pasada, no os lo había enseñado, no me había llegado, aquí está. Pues un juego que parece como de conquista de territorio, pero me lo estoy inventando un poco, todo hay que decirlo, 14 años o más, de 30 a 45 minutos y de 2 a 4 jugadores. Veremos qué tal esta segunda edición ya de The King is Dead. Pues listo, estos son los juegos que tenemos esta semana. Si queréis ver qué contienen las cajas, ahora lo hacemos. Si no, como siempre, gracias por estar ahí, que tengáis muy buena semana y nos vemos la semana que viene. Abrimos este Dominion Renacimiento, segunda edición, y dentro, pues, el clásico separador para la cuna, un reglamento que, bueno, nos explica qué cambia aquí. Tenemos unas láminas de cartón troquelado finito, que se destroquela y que vienen por colores, en 6 colores. Tenemos moneditas, qué chulas, metálicas, valor 1. Tenemos unos cubitos, chips de colores y, por supuesto, tenemos cartas que ya no voy a abrir, nuevas cartas para Dominion, para ampliar nuestro juego, nuestra segunda edición con esta expansión. Abrimos Bonfire, esta expansión de árboles y criaturas, y dentro tenemos pues unas pequeñas cartas, vamos a abrirlas, poquitas y pequeñas además. Pues hay nuevas cartas para el juego, ya veis. Tenemos meeples negros, de sacerdotisas de estos negros, luego recursos en distintos colores. Tenemos una lámina grande con un montón de pegatinas. El reglamento, bueno, es un apéndice. Criaturas, aquí el reglamento, que es breve, como veis. Y luego cartón, que es pues, lo principal de este juego. Vamos a quitar esta faja y os enseño lo que tenemos. Tenemos aquí una lámina con un nuevo tablerillo. Tenemos nuevas fichas. Estas así en forma como curvada. Tenemos aquí cartas, casi parecen cartas, pero es de cartón, y alguna más para esta expansión.
Abrimos este de King is Dead y dentro tenemos pues un reglamento, tenemos un tablero, parece, sí, de 2 salas, con, bueno, el mapa, ahí veis, y luego tenemos zacachips, bueno, no, son discos de estos azules, amarillos y rojos, aquí sí zacachips azules, amarillos y rojos, igual que antes, y luego tenemos discos blancos y negros y zacachips negros. Silica, y aquí tenemos una bolsita que viene blanca, sin serigrafiar, y unas cartas tamaño Ocean que abrimos, ahí podéis verlas. El dorso es bastante sobrio y la parte delantera, pues la verdad que también. Abrimos esta expansión de París, Eiffel, y dentro tenemos pues el reglamento, suplemento, ahí veis, en portugués, y bueno, alguno estará en castellano. Ahí veis que viene un montón de idiomas. Tenemos una ficha que tiene como... son como 2 fichas pegadas. Tenemos aquí un par de meeples, una calavera, y esto no sé muy bien qué es, un hombre lobo parece. Tenemos un blog para anotar, unas tarjetitas. Ahí veis. Y tenemos por último cartón, una sola lámina de cartón troquelado con la Torre Eiffel, que se puede montar y parece que el Arco del Triunfo. Abrimos Tormenta Solar y dentro tenemos pues un reglamento, cartón troquelado, una sola lámina que viene aquí en plástico, con fichas, tenemos cartas, vamos a abrir 2 mazos, que es el fuerte de esto. Primero con cartas, aquí dorso azul, datos, energía, metal, nanobots, el dorso, recursos, se llama el dorso, claro, como es lógico, y un segundo mazo que tiene pues universal, protección, bueno, ahí veis, más cartas, con algunas con texto, daño y más recursos. Y luego tenemos unos zacachips así translúcidos naranjas, 4 muñequitos de colores, rojo, azul, amarillo y negro, un dado de 6 caras en color verde, y que es normal, sí, y unas bolsitas zip además del silica. Abrimos este Fantasma Blitz dados y dentro tenemos, pues bueno, la verdad es que ahí está el fantasma y lo veis, que viene en papel para no rayarse, el ratón, el sofá, el sillón, vaya, la botella y el libro, el clásico. Y aquí tenemos 5 dados grandes de colores, de 6 caras personalizados, y unas pastillitas así en amarillo. Y por último, pues el reglamento, que bueno, esto pues no tiene nada, ya veis. Abrimos este Blockbuster, que tiene una caja curiosa, como de una cinta VHS o beta, más bien VHS parece. Y ahí veis, y se abre de una manera muy curiosa, cuanto menos. Y aquí tenemos pues cartas, parecen, sí, así pequeñas. Pues tenemos cara a cara. Pensé que era la película, pero dice películas donde hay una carrera. Pues unas cuantas, y luego tenemos otras, estas son azules todas, y luego tenemos otras en amarillo, donde tenemos, pues, esto me está haciendo daño a la vista, La Jungla de Cristal. Creo recordar que en castellano no lleva artículo, que es Jungla de Cristal, pero bueno, películas Billy Elliot, etc. Pues un buen montón de películas que, como vemos, películas reales. Y me faltan las instrucciones, que a ver si las veo. Esto no entra muy bien aquí, ahí está, y están aquí. Ahí está, tanto las instrucciones como un tablerillo, parece. Sí, un tablerillo, forma de cinta también, y las instrucciones, que bueno, esto es, como veis, súper sencillo. Abrimos este mente vacuna, y dentro tenemos, esto lo ponemos por aquí, dentro tenemos pues una pegatina, un reglamento muy sencillo, unas fichas de vaca, ahí veis, y también de vaca con pelo, una vaca, un bloc para anotar, y unas tarjetitas, más bloc, otro bloc, y unas tarjetitas con unas cintas odiosas que vamos a quitar, y que ponen, pues, ahí veis, distintas preguntas, bueno, frases, en estas tarjetas para este juego. Abrimos este Ordered Witch, y dentro tenemos un reglamento, pues bastante extenso. Tenemos unos meeples de bruja en 5 colores, rojo, verde, azul, amarillo y morado. Y tenemos cartas, además de una cuna, un poco doblada, pero ya está una cuna decorada muy chula. Y las cartas en una faja de estas odiosas, que quitamos ya. Y ahí veis el dorso, que parecen como una poción.
alguna carta más, y la parte delantera con objetos de bruja, nunca mejor dicho. Abrimos esta carterita de Tusimusi, las expansiones, y dentro pues tenemos, bueno, ya veis, hay cartas, no las voy a sacar, porque aquí lo importante es ver lo que pone detrás. Aquí está, que son 1, 2, 3 y 4 expansiones que vienen para este juego. Ya que estamos, seguimos con las carteritas. Tenemos aquí Estofado, este juego que incluye además expansiones, como es típico. Esto sí que lo vamos a sacar. Pues aquí tenemos el reglamento, sencillo, unas cartas. Estas deben ser las expansiones, entiendo. Y en el otro lado tendremos las cartas de juego. Vamos a quitar la faja también. Jabalí, ajo, puerro, bueno, pues ingredientes, ¿no? Para el estofado. Y la última carterita, vamos a dejar esto aparte, es este Cosmonaves, que tenemos, este trae bastantes más cartas. Aquí está, a ver si nos dice algo de expansiones. Sí, por supuesto, incluye expansiones. Y aquí tenemos pues el reglamento, que parece sencillo. Y cartas, estas diría yo que son las expansiones, me parece a mí, porque son como más pequeñas. Y aquí, o igual no, porque aquí tenemos, no, estas deben ser las expansiones, correcto, ya veis, cartas con planetas, y estas entonces son las cartas del juego. Abrimos estos círculos olvidados de Gloomhaven y tenemos, pues, reglamento dice aquí, y guía de escenarios. A ver cómo puedo sacar esto, así. Que bueno, sigue el esquema de Gloomhaven, este es pequeñito. Aquí tenemos guía de escenarios suplementarios, que no sé muy bien por qué habrá dos. Tenemos las pegatinas, tenemos fichas de cartón troquelado, que están todas destroqueladas, bueno, todas no, pero ya veis, nuevas fichas. Tenemos aquí nuevas cartas para enemigos. No voy a abrir esto porque no quiero hacer absolutamente ningún spoiler. Nuevas cartas, sobrecitos de estos para los malos, sobres de juego, bueno, una ficha más, peanas, una miniatura que podemos ver ahí en la caja. Nuevos mazos, dice que no es la parte de atrás, no hay que abrir. Una nueva cajita, ya sabéis que esto va todo con un poco de secretismo, así es Gloomhaven y así son estas expansiones. Abrimos esta edición de San Valentín de Patchwork para 2 jugadores. Tenemos 2 corazones, una especie de... bueno, escupido, iba a deciros una nube, escupido. Y debajo tenemos un manual que viene doblado por algún motivo que desconozco. Bueno, el típico manual así desplegable, porque Patchwork al final es sencillito. Y en esta faja odiosa tenemos losetas, vamos a ver, cartón, vaya, el tablerillo de puntuación con una rosa. Y las losetas que ahora vienen, como veis, con bombones y dulces, bueno, de San Valentín, para tener una variedad ya no tan terrorífica de este Patchwork. Y por supuesto los tableros de los 2 jugadores. Abrimos esta expansión de Hogwarts Battles, de encantamientos y pociones, y tenemos pues el reglamento, que viene como siempre en un cartón muy duro en cuanto a sus tapas. Ahí veis, tenemos un nuevo tablerillo, ahora esto llega a 5 jugadores. Tenemos aquí nuevos tablerillos pequeños, hechizo, ahí se ven, bueno, unos cuantos hechizos, hueco para ponerlos, estuches, aquí unas cartas de pociones, estuches que no voy a abrir porque esto, aunque no es un Legacy, tiene su gracia ir abriendo los estuches poco a poco. Y por último unas monedas y un corazón para el 5.º jugador que vienen ya destroqueladas.